Ya chicos, esas son las clases que nos quedan. O sea, 3, 6, 7, 8 clases. ¿Ya? Hoy entregamos la prueba. El próximo martes es su segunda prueba. El jueves, no, la próxima semana, el martes, comenzamos con las disertaciones. ¿Todos saben quién es el grupo 3, 5, 7, 13 y 15? Sí. ¿Byron? ¿Cómo saca la foto para El 12, el segundo grupo, 1, 2, 4, 8, 12. ¿Todos saben? Yo no recuerdo. No. Nombres. Darío Pedro. ¿Y tu dupla tampoco se acuerda? Mi dupla no varía. Es 1. Uno. ¿Quién más tiene 1? ¿Usted qué se llama? ¿Jonathan? Sí. Con su compañero que igual tampoco se acuerdan de la dupla. Imagino que se acuerdan Oye, de la maquinaria. era el jueves. Número 2. ¿Cómo fue? Estamos en El el grupo 2. Ya. El 14, el grupo 3, 6, 9, 10, 11 y 14. ¿Todos se acuerdan de los números? Hija, ¿ustedes se acuerdan? ¿Qué número es? 14 nosotros. 14. Sí. Perfecto. El 17 lo dejamos para los que no vamos a hacer de esta forma. Los que no alcanzan el día 1 pasan al día 12. Por lo tanto se van corriendo. Pongan atención. Y los del grupo 2 se corren al grupo 3. Vamos avanzando. Lo dejamos pendientes. Por eso dejé ese día para el remate. ¿Ya? En el último de los casos, mientras algunos hacen su examen, si es que no alcanzamos a rematar todo acá, porque recuerden que son solo 15 minutos de presentación, súper cortita su presentación, que no alcanzamos el 17 todos, algunos que se van a ir a examen, ¿cierto? Sin saber su nota, pero más o menos si es que ya disertaron, pueden dar su examen 1. En el peor de los casos, nadie da examen 1 ese día y todos dan el examen 1 el 21, pensando en que nadie va a ir a examen 2. Profe, consulta ahí. A medida que uno va insertando, presentando el trabajo, ¿usted va a indicar nota o al finalizar esa clase? No, yo creo que esa fecha voy a tener las notas, o el 17. Profe, Ese día. Es imposible darle la nota inmediatamente porque por temas de tiempo. ¿Ya? Pero usted más o menos va a saber cómo le fue. ¿Ya? profe, Dígame. ¿van a presentar en el mismo orden que están ahí? El mismo orden que está ahí. Bien. Entonces, si es que se presenta solo 3, 5 y 7, inmediatamente el siguiente día le toca 13, 15, 1, 2, y así sucesivamente. ¿Ya? Recuerden que es presentación formal. Muchas gracias. Bueno, tampoco. Tampoco que pegar. Ya. Todo es en el mismo orden de clase. Está dicho desde el día 1 relacionándose. Ya. Mientras se Es el organizan martes. con sus trabajos, yo voy a ver esta masacre. Profe, Entreguen sus trabajos por mientras. ¿Ya? Su nombre, por favor. La primera nota es su nota real de la prueba. La segunda nota que está abajo es su nota promedio de los 2 trabajos que entregaron. Y la nota que está en la esquina es su nota definitiva. ¿Estamos ok? Ya. Respuesta. El ejercicio no lo vamos a corregir porque lo vimos en clase, es cosa de ver el cuaderno. Bueno, con el ejercicio lo único que les voy a decir que los puntajes para la producción de el cargador eran 3 puntos, luego para la producción, ¿cierto?, del tractor eran los otros 3 puntos,
Luego, para sacar el peso despojado y el costo total del tractor, ¿cierto? Versus 17 millones, nueva infracción del cargador versus el costo total del tractor de motores, que eran 15 millones de infracción, ¿cierto? Están los 5 puntos. Y el puntaje restante, ¿cierto? Era la respuesta, colocar la opción más económica y determinar, ¿cierto? La producción con la densidad, ¿cierto? Que era 1,677. Al final nos daba, ¿cierto? 199,528 toneladas metros cúbicos, y ahí tenía el puntaje. Ya es exactamente lo que hicimos en clase, en el ejercicio, la primera parte, porque el ejercicio que estaba en clase era más complicado porque tenía más consultas. Eso sería el ejercicio que tenía 15 puntos. ¿Ya? El verdadero y falso, chiquillos, tenía 15 puntos también. Cada verdadero y falso tenía un punto. La prueba completa tenía 30 puntos. ¿Ya? La prueba tiene, además de su nota, tiene un punto base, chiquillos. O sea, la nota que tiene ahí tiene que sumar el punto base más el 20% de sus trabajos, que en el promedio del curso le subió entre 7 y 9 décimas. Entonces tiene que preocuparse si le dio rojo feo. ¿Ya? Tiene que estudiar. Si no quiere ir a examen. La primera consulta era: la condición del sitio, restricción de la operación óptima, demoras de rutina, entre otros factores, son los que influyen en el rendimiento de la maquinaria verdadero. ¿Cierto? Luego, número 2. Un factor ergonométrico, como son las posturas forzadas, se puede generar por una fuente potencial, como son los diseños inadecuados de la cabina o de la ubicación de los mandos controles. Eso se refería, ¿cierto?, a la postura del operador de la máquina. Eso era verdadero, porque eso va a depender, ¿cierto?, del modelo y la tecnología de la máquina. Número 3. Cuando se trabaja en la organización del acarreo, la resistencia total es la sumatoria de la resistencia de la rodadura más la de la resistencia de la pendiente verdadero. Eso lo vimos en la primera unidad y lo reforzamos, ¿cierto?, el martes nuevamente, cuando lo vimos, ¿cierto?, en el esquema. Número 3. Cuando se trabaja en la organización de la carrera... eso ya lo vimos. 4. Por condiciones climáticas y tecnológicas podemos conocer el rendimiento asociado a los costos de una máquina de movimiento de tierra. Eso era... ¿qué era? Falso. Porque ¿qué era, chiquillos? ¿Por qué cosas eran? Eran 3 cositas. ¿Por medio de qué? De las tablas proporcionadas por el fabricante, por observación directa, y ¿por qué más? Por medio de reglas fórmulas. Eso estaba en una diapositiva, clarito. Yo lo había puesto falso y la justificación está mala y no tiene nada. Es que quizás estaba muy lejos de lo que estaba como justificación. Porque yo siempre voy a dar puntaje aunque esté algo correcto. Hay mucho que, si yo en la justificación está en círculo una palabra y tiene medio punto, es porque justo esa palabra coincidía un poco con la justificación y le di medio punto. Sí. Así de viejo más bueno estoy hoy. 6. En la producción por ciclo, en los equipos de excavación está basado solo, ya la palabra... Esa era la 5. Ahora vamos a la 6. En la producción por ciclo, en los equipos de excavación está basado solo, ya con la palabra solo, me decía que era falsa, chiquillos, porque eran varias opciones. Solo con la capacidad de la cuchara Q1, ¿cierto? Esa era la... Y el factor de llenado K, que es el mismo para todo tipo de material. Falso, chiquillos, porque varía, ¿cierto? No es el mismo para el mismo material. ¿Qué dijimos? Que existían varios tipos de materiales, ¿cierto? Y dependía del tipo de material, ¿cierto? Y en eso se clasificaban en fácil, en media, regular, dificultoso. ¿Se acuerdan la tabla que vimos? Que la vimos varias veces. Y lo óptimo era que fuera 0,65. Ya. Tenemos clases, chicos. No hay nada que no hemos visto en clases. Luego dice: como definición de compactación, se entiende que es unir los granos de manera que ocupan el menor volumen posible, incrementando la densidad, obvio, ¿cierto? Verdaderísimo. Verdadera verdad. Luego,
7. 7. Los únicos factores que afectan a la los únicos, nuevamente, me da de pensar cuando dicen solo, únicos, me imagino que ya a esta fecha ya saben las trampas de la verdadera y falsa, un chiquillo. Los únicos factores que afectan a la compactación son el granulado del material, o sea, la granulometría, ¿cierto?, del material, y el esfuerzo de compactación. ¿Por qué? ¿Qué más se debería considerar? La humedad. Entonces hay muchos que escribieron así un texto, pero aparecía la palabra humedad, se la cobré bueno. A mí me puso medio punto y tengo la humedad. Yo le recomiendo que ni siquiera se acerque a reclamarme algo, porque a usted le revisé la prueba con harto viejito más fuera. Ya vamos. 9. 8. Los tiempos en la explotación de las máquinas de construcción son el tiempo productivo y el tiempo improductivo. Correcto, ¿cierto? Lo vimos, ¿cierto?, en una diapositiva de la primera unidad y lo estamos, ¿cierto?, profundizando en esta segunda unidad que lo vimos en marzo. 9. Con respecto a los esfuerzos de compactación, los métodos para aplicar energía mecánica al suelo son vibración, estática, amasado e impacto. Eso lo vimos, ¿cierto?, con un esquema, con las ondas que producían, ¿cierto?, los tipos de compactación verdadera. 10. El coeficiente de rendimiento general. Podemos encontrar el coeficiente horario, el coeficiente de adaptación y el coeficiente general. Verdadero. También lo vimos en la primera unidad, ¿cierto?, pero también lo estamos, ¿cierto?, individualizando en la segunda unidad con otros conceptos. 11. Dentro de los factores de riesgo, el movimiento de tierra podemos considerar solo, nuevamente, condiciones ambientales y máquinas empleadas. Porque ¿qué era lo que había que considerar? Proceso de trabajo, entorno de la obra, máquina empleada, operador y condiciones climáticas. Alguno colocó alguna de esas y yo se la coloqué medio punto. Si tiene el punto entero es porque quizás tuvo 2 de esas opciones. ¿Ya? Luego, vamos en qué número? 12. La posición del cucharón en los cargadores solo permite la altura de elevación y altura de descarga falso. Lo vimos, ¿cierto?, en el dibujito, en el esquema cuando se trasladaba, existían otras posiciones, ¿cierto?, que era posición de acarreo, giro hacia atrás, penetración máxima, etc. Voy a colocar cualquiera de esas y va a estar correcto. 13. Para los cargadores, las cargas de operación podemos encontrar dentro de ellas la carga útil requerida por ciclo, carga límite, equilibrio estático y la carga de operación verdadero. O sea, también está en una diapositiva, ¿cierto? Un regalo, la 14, la que la tuvo mala, piénselo. Para las arenas arcillosas, limos, arcillas con humedad entre 7 y 20% por debajo del límite plástico, o sea, muy arcillosa, debemos utilizar rodillo vibratorio. Falso, cuchilla. ¿Cuál hay que había que utilizar? Que lo dije millones de veces. La 2, la 14. La pateca. Luego, no me raye la prueba porque esa prueba es para mí, no es para usted. Si quiere lo hace en su cuaderno. 15. Un ejemplo de tiempo de preparación de máquinas sería, por ejemplo, el cambio de la posición de la cuchilla de un tractor para modificar su ángulo de corte. ¿Qué piensan ustedes? Un ejemplo. Yo también. Era falso, ¿cierto? Porque eso está dentro, ¿cierto?, de la maniobra de la operación.
Ya. Eso era la prueba, chicos. No había nada más. Si no tiene ninguna observación, sumo bien el puntaje, porque yo me puedo equivocar en la suma del puntaje, me la firma al ladito de su nombre y me la entrega. ¿Cómo? ¿Cómo? La firma. Aquí es su nombre.